profesional que iban de diócesis en diócesis dando un cursillo llamado Adelantados de Peregrinos, para que realmente ahí salieran jóvenes para inscribirse en la Acción Católica, y estos a su vez se ilusionaron en cada diócesis para ir a la peregrinación de Santiago de Compostela en el año 48. Muy bien, había un tipo, José de Ragut, que en el año 41, allá en Mallorca, él hizo este primer cursillo de adelantados de peregrino, le gustó, él ya era un tipo que era de Acción Católica y era amigo de Eduardo, y entonces pensó en Eduardo, que era un tipo que leía muchísimo, que era un tipo que le gustaba cumplir, que era cumplidor en todo sentido, como amigo y como todo lo demás, y que valía la pena, era de los muchachos que valía la pena, y le invitó a que fuera a vivir un cursillo de adelantados de peregrino. Eduardo le costó, porque no creía en la Acción Católica. Eduardo no creía en la Acción Católica, por esto no es de la Acción Católica. Pero cuando fue a tomar este curso de 8 días de adelantados de peregrino, le gustó la forma en que estaba dado, le gustó varias cosas y aplicó muchísimo y le entusiasmó muchas de esas cosas, pero había unas cosas que no le gustaban, como por ejemplo 8 días. ¿Qué joven va a querer estar 8 días internado, te das cuenta, para oír hablar de Dios, y si sobra algo de Dios? ¿Me explico? Entonces no todos. Entonces estoy diciendo, muy largo para los jóvenes. Los jóvenes son inquietos. La conclusión es que de pronto mi querido Eduardo, que hizo el cursillo en la Semana Santa, entonces empezó a darle vueltas en su cabeza, y ahí empezó la cosa que es lo que el Espíritu Santo le fue iluminando a él sobre lo que fue pues, el carisma, lo que le impulsó, lo que le iluminó el Espíritu Santo, entre el rollo estuvo en el ambiente, entre lo que realmente sabía, entre lo que él pretendía que debían de saber como mínimo las personas, pero de una manera especial, como decía Pío XII, a los párrocos de Roma, a los alejados, hay que cuidarse de los alejados, que también son hijos de Dios, y nadie se cuida de ellos. Él también le daba vueltas a esto, y así empezó. Eduardo decide que los cursillos no solo van a ser, él va a ser una especie de cursillos sacado de todo esto, pero va a ser un cursillo que dure 3 días, que está bien, 3 días y medio. Y este cursillo no va a servir solo para ir a la peregrinación de Santiago de Compostela, sino que va a ser para que sirva para la vida, para esta gente, de preferencia los que son más poco estimados por la sociedad, que son los alejados. El día del 19 al 22 de agosto del año 1944 fue que se celebró el primer cursillo sin apellido, primer cursillo en Mare Pins de Calafieres. Ahí Eduardo empezó lo que sería el primer cursillo, sacado algo de los temas religiosos de lo que eran los jefes de peregrino o adelantados de peregrino, que después se llamaron jefes de peregrino cuando los mismos de Acción Católica de aquella diócesis ayudaban ya para las demás gentes del interior de la diócesis, de los pueblos de por ahí, y entraban y se salían y entraban a la Acción Católica. Entonces se buscó él un director espiritual, un sacerdote, que fue don Joan Julià, porque era amigo de él, y le dijo: mira, aquí estos son los temas que daban a esta gente que venía de Madrid, los temas religiosos, porque no los ves tú, y tú no vas a dar los temas religiosos, yo no me meto en este asunto. Yo solamente voy a coordinar, a arreglar un poquito los temas seglares que vamos a dar nosotros. Seglares, no existía la palabra laica. Seglares. Seglares es hombre del siglo. Esto es la verdad. Hombres que estamos en el siglo. El cura está en el siglo, pero está en una torre que se llama seminario y después parroquia, ¿de acuerdo? Yo mando y el que no quiera que se vaya. Y si no, no me va a poner por los curas, porque en realidad son unos santos valores. Seguí adelante como cura, ¿de acuerdo? Vas a llegar muy lejos.
de cabeza, aunque sea, no. Bueno, entonces llamó a don Juan Julián para que preparara los margaritos y se celebró el primer cursillo. Los rollistas fueron este primer cursillo, que Eduardo Bonín, José Ferragut, que fue el que lo convenció a él, y Bartolomé Lentón. Esto con 14 muchachos jóvenes, muchachos, no hombres, muchachos jóvenes, empezaron, fue el primer cursillo. La diferencia entre el primer cursillo que hizo Eduardo y los adelantados de cursillos, que eran los de Acción Católica, era sencillo. Lo redujo a 3 días, y aquí lo duraban 8 días. Introdujo asistencia interclasista. ¿Qué quiere decir esto? Los que venían de Madrid, de la Acción Católica, dijeron, bueno, hay que hacer un curso para obreros, o hay que hacer un curso para profesionales, y no los mezclaban. En cambio, Eduardo dijo, no, chiche que le pague, que entre los inteligentes, los tontos, los sabios, lo que sea, no importa, interclasista. Cambió la palabra profesores por servidores y se empezó a hablar de la labor de pasivo. Y después cambian la finalidad de la peregrinación a la persona y a la vida. Luego se rehizo los esquemas de seglares para que fueran hacia la vida y no los sacerdotales, él no los tocó. Y luego habló y escribió, él más que todo, el Vía Crucis, el Padre Llanos, lo introdujo él en este cursillo número 1 que hizo. Esto fue en el año 44, agosto del 44. 45 tiró otro cursillo, 46 otro. 47, en marzo del 47, llega a Mallorca el obispo más joven de aquel momento de España, que fue Monseñor de Paz. A la edad de 39 años, llega en marzo del 47. Eduardo empezó el cursillo 44, 45, 46 y en marzo llegó Monseñor de Paz, con derecho a sucesión. Y fue en diciembre que fue llamado ya obispo titular de Mallorca, Monseñor de Paz. El 20 de noviembre del 49 fue cuando realmente en una asamblea que había de Acción Católica, Eduardo incluía también la Acción Católica, porque los muchachos, aunque él los sacaba para la vida, pero dijeron, Antonio, Eduardo, tú también estás ya en la línea de la Acción Católica. Y digo, bueno, está bien. Entonces, Monseñor de Paz, que acababa de entrar en el 47, en el 48 ya se estaba preparando la peregrinación en todas las diócesis de España y algunas de América Latina, dijeron, Eduardo, tú y el sacerdote, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Hay una cosa que se llama Alzheimer, no sé si ustedes la tienen, que es lo que jode a la realidad en Estados Unidos. Bueno, ya me va a salir el nombre del padre Sebastián Gallá, de Sebastián Gallá, que era un sacerdote ya de la fruta de los obispos, de los estudiantes universitarios y cosas así. Pues Monseñor el padre tío, Sebastián Gallá y Eduardo Bonín van a hacerse cargo de la peregrinación a Santiago de Compostela en agosto del 48. Pero repito, en el 44 empezó Eduardo con los cursillos, 45 cursillos, 46 cursillos, 47 cursillos. Al final del 47 llegó ya obispo titular, Monseñor de Paz. Y en el 48 ya realmente pues se hizo la peregrinación. No fue hasta enero del 49, o en noviembre del 49 más o menos, pero en enero, cuando vinieron de la peregrinación, tuvieron una famosa frase, llegaron 7 jóvenes de diferentes dioses de España a Santiago de Compostela. Fue una gente en tren, fue algo fabuloso. Y entonces, al regresar, vino aquella famosa frase, ¿y ahora qué? Ya hicimos la peregrinación y ahora qué vamos a hacer. Entonces, Eduardo dijo, mire, yo estoy haciendo unos cursillos que no son para la peregrinación, son sencillamente para la vida, para estos muchachos jóvenes. Entonces en aquel momento apareció por ahí en la palestra un teólogo que acababa de salir de Roma, de la cuenta, que era don Juan Capó. No era Capado, era Capó, de apellido, don Juan Capó. Y don Juan Capó llegó
estaba en el seminario dando clase ya, y entonces don señor Vaz me dijo: don Juan, ¿por qué no mira a ver qué es esto de estos cursillos que a mí me molestan tanto, estos muchachos jóvenes por el Eduardo Bonín? Porque ya lo he visto y he dicho: mire, para que no haya problemas, yo les voy a celebrar a ustedes una misa ahí en Palacio Arzobispal y después una pequeña meditación, y así los muchachos van a estar contentos y Eduardo pues feliz y contento también, ¿de acuerdo? Y entonces fue cuando Juan Capó empezó a estudiar qué eran los rollos que se estaban dando, no se llamaban rollos, sino pláticas, ¿entiendes? Y entonces empezó a ver esto, y dos otros sacerdotes más, talleres también estudió este asunto, y entonces fue cuando empezaron a cambiar algunos rollos de lo que sería después los rollos sacerdotales del Cursillo de Germán. Y en enero del 49, se llevó a cabo el primer cursillo de oficial del 7 al 10 del 49 allá en Mallorca. El primer cursillo oficial y ya con número así. Este va a ser el primer cursillo. Pero que conste que ya era el sexto que en realidad había hecho ya Eduardo Bonín. O sea, Eduardo Bonín había hecho lo mismo. Los mismos rollos que había dado él en los 6 cursillos anteriores eran los mismos rollos que dio él en enero. Los sacerdotales habían cambiado un poquito, te das cuenta, en lo que era gracia, sobre todo gracia, los sacros, la gracia ritual, gracia actual, los sacramentos, enfocados con el teólogo Juan Capó. Esto es todo. Y en este primer cursillo, pues Juan Capó fue al cursillo solamente a dar, a este primer cursillo, las meditaciones. Y después de las meditaciones se fue a través del seminario a dar las clases que tenía que dar a los teólogos de allá del seminario. Y fue don Guillermo Palleras el director espiritual del cursillo número 1. Guillermo Palleras. Y luego fue Eduardo Bonín, Andrea Puyal, Bartolomé Reductor y Guillermo Escarillas, los que fueron de este cursillo. En este cursillo asistieron 21 jóvenes a vivir el cursillo. Ya prácticamente estaba más la gente, un poquito más entusiasmada, porque la jerarquía, así entre comillas, ya avalaba un poquito, y el obispo avalaba un poquito estos cursillos, que no tenían apellido, cursillos simples. Posteriormente, con el tiempo, pues don Sebastián Gallán le puso cursillos de conquista, palabra que Eduardo Bonín nunca le gustó, porque dijo bien claro que los muchachos no querían ser conquistados, y duró poco tiempo, hasta que después salió el apellido Cursillos de Cristiandad. ¿Por qué? Porque Roma en aquellos momentos era famosa por el centro de la cristiandad, entonces Monseñor El Paz llamó cristiandad. Esta es la realidad de la cosa. Había también un sacerdote que nadie le paró bola, que era el padre Seguí, así se llama. No sale en ninguna parte, ni hablan de que es un fundador, ni nada por el estilo. El padre Seguí escribió Orígenes de los cursillos de cristiandad del 41 al 49. Se cree que colaboró con el discurso de Pablo VI durante la primera Utreya Mundial en Roma en el año 66. Pero los sacerdotes de aquella época de Mallorca no se portaban bien, ni el mismo Monseñor El Paz, que me perdone, no se portaron bien con mi querido padre Seguí, porque pasó sin pena ni gloria. Pero todos ustedes saben que después empezó a hablar de que cursillos de cristiandad, porque el apellido llegó después con el apellido de cristiandad. Antes, los primeros cursillos, hasta el cursillo más o menos 45, 44, 45, se conocía por el nombre del pueblo donde se realizaban. En el cursillo 50, don Sebastián Gallán lo bautizó como cursillo de conquista, y Monseñor El Paz en el cursillo 53 le puso cursillos de cristiandad. Luego la reunión del grupo vino posteriormente con el nombre del año noviembre del 49, y el rollo ideal lo hizo un tal Juan Mir, un seglar, y el seguro total de los años 50. El primer secretariado que se llevó a cabo en Mallorca estaba presidido por el Monseñor El Paz en diciembre del 54. Diciembre del 54 se hizo el primer secretariado de Mallorca. Diciembre del 54. Lo disolvió el primer secretariado
el siguiente obispo, que se llamó Monseñor Enciso, que fue nombrado obispo de Mallorca en el 56, porque echaron al carajo a Monseñor Hervás de Mallorca. Y esto que era conocido como el obispo de los cursillos de cristiandad, pero esta fue su perdición hasta ese punto. Monseñor Hervás, por intrigas que tuvo con el rector en aquel momento del seminario, que fue Bartolomé Torres, lo echó del secretariado porque este no quería cursillos de cristiandad. Y además había hablado un poquito mal del Vaticano II. Entonces, Monseñor Hervás lo quitó. Pero resulta que este Bartolomé Torres tenía un hermano que pertenecía al Opus Dei, y el Opus Dei en aquel momento estaba en el apogeo del apogeo, cerca de Franco, del nuncio en España y cosas por el estilo, y por el artículo 48, no sé si saben usted cuál es el artículo 48, los hombres decimos que por huevos, te das cuenta, pues el nuncio apostólico, empujado por algunas cosas, mandó a mi querido Monseñor Hervás, lo mandó a la diócesis más pobre y más chiquita que había en España, que era la diócesis de Ciudad Real. Y digo que era la más chiquita porque había la diócesis de Madrid, cerca, había la diócesis de Toledo, un gran obispo y por así, y lo pusieron en una diócesis chiquita, diciendo así se mueren los cursillos de cristiandad. Pero fue una poda, como dicen, se cortaron algunas cosas y esto le doñó. Monseñor Enciso, un obispo que a lo más entrar digo voy a hacer una carta apostólica en la cual anulo y desmerito y no permito que se hagan cursillos de cristiandad en Mallorca. Se suspenden los cursillos de cristiandad. Ya no viene un cursillo de cristiandad en Mallorca, que era la cuna de cursillos. Y ahí entonces fue cuando yo ya era cursillista ya en Tarragona, y cardenal de Tarragona ya nos puso en oración, porque me había en Mallorca, y entonces regresamos, yo como eso mal, y soy un poco bruto, te das cuenta, y dije, señor, si este Monseñor Enciso anda jodiendo, llévatelo cuanto antes, y cabal se lo llevó cuanto antes y murió. No sé si era pedrado, no sé, pero murió, y entonces volvió a cursillos en Mallorca otra vez a hacerlo. En Ciudad Real empezaron los cursillos con Monseñor, que Monseñor no sabía mucho de cursillos, ya claro. Monseñor Hervás no hizo nunca cursillos de cristiandad. Que quede bien claro. El cardenal de Tarragona que yo tenía no hizo cursillos, pero él venía a todos los días que había cursillo, tanto de hombres como de mujeres, 2 o 3 veces al año de cursillo, y se sentaba un par de horas o 3 atrás mientras oía rollos seglares o rollos místicos, te das cuenta, y os oía. Y no solamente quedó tranquilo con esto, sino que mandó a su obispo auxiliar a que viviera cursillos de cristiandad los 3 días sin salir. Y entonces él entendió más los cursillos, y por esto él siempre apoyó a Monseñor Hervás, a que Monseñor Hervás, cuando Enciso dijo y escribió la carta suspendiendo los cursillos de Mallorca, le dijo a Hervás, tira tú una carta pastoral en tu diócesis sobre cursillos de cristiandad. Y ahí salió la carta de la pastoral aquella, cursillos de cristiandad, instrumento de renovación cristiana, que es la carta de ciudadanía de los cursillos de cristiandad prácticamente que tenemos en los cursillos de cristiandad, gracias a esto. Y entonces, claro, tenía Monseñor Hervás, se llevó a 2 sacerdotes de los más cachimones que madre parió, que fue Francisco Suárez y Jaime David, que sabían de cursillos muchísimo, que habían trabajado. Y se lo llevó para Ciudad Real. Don Juan Capó, que sabía mucho de cursillos, porque Eduardo le dio a leer y a estudiar el cómo y el por qué, ese famoso libro, y entonces entendió don Juan Capó. No se lo quiso llevar porque era un terremoto. Don Juan Capó a mí me llenó siempre, ¿me explico? Porque le pedías una que te diera una contestación sobre algo y te daba 2 horas hablando de un tema. ¿Te das cuenta? Esta es la verdad. A mí me entusiasmó más siempre don Juan Capó, las cosas como sean. Pero don Juan Capó supo que aquí ya no hay nada que hacer en Mallorca, el Enciso no nos quiere, y se fue a profesor de teología. Hay agua, no hay problema, si no se te da para servir, no hay que lavar los pies después. Y entonces
no era de la talla ni la categoría de don Juan Capó. Don Jaime Capó lo mandaron a empezar los cursillos en Puerto Rico. Y allá se fue a Puerto Rico cuando sacaron de Mallorca, dijo, yo voy para Puerto Rico. Allá fue querido por todo el mundo porque fue el fundador de cursillos en Puerto Rico. Pero Jaime Capó tuvo un fracaso, y es de que no había ultreras en Puerto Rico. Y cuando yo en cierta ocasión tuvimos un encuentro latinoamericano y hablé con don Jaime, me dijo, mira, Antonio, lo que pasa es que nosotros hacemos un cursillo semanal. Entonces toda gente cursillista viene a la clausura y esto es la ultrera para ellos. Pues no puede ser la ultrera, porque la ultrera es la reunión de reuniones de grupo, ustedes lo saben mejor que yo. ¿De acuerdo? Entonces, don Jaime Capó todavía vivía estos días todavía en Mallorca. ¿Está viviendo en Mallorca? ¿Ya murió? No me notificaron esto. ¿O lo saben? Pongamos que no sé. Como ellos están con el amor, todavía los dos, a ver cómo se va a hacer. ¿Cómo se besaron hoy en la mañana? Se fue rápido, porque sabía que si seguía la cosa, se complicaba. Entonces, automáticamente, don Jaime Capó regresó a Mallorca. Es igual que don Juan Hervás, cuando ya fue mayor, después de unos 20 años más o menos que fue obispo en Ciudad Real, ya fue pues, destituido como obispo por la edad, y él donde quiso ir a morir, a Mallorca. Pero él no era mallorquín, fue a vivir a Mallorca y a morir a Mallorca. Y todos han ido a morir a Mallorca prácticamente. Esa es la historia un poquito de cada una de las cosas. Recuerdo yo que, claro, que hace unos 5 años recién estábamos María Teresa y yo en Barcelona. Mi querido Juan Luis, que es un armario, un armario completo. Entonces Juan Luis era el presidente del organismo mundial, no es cualquier tierra, presidente del organismo mundial de cursillos de cristiandad. Y el padre Smith, te das cuenta, mira, hasta los saludo ahorita, él era el asesor del organismo mundial, los dos, Chau y Mandón, los dos. Entonces Juan Luis le dijo, María Teresa, anda, que quiero mandarte a ti para que vayas a Roma, al Vaticano, que hay un congreso de mujeres. Yo voy a mandar 2 de no sé dónde, de Estados Unidos, y María Teresa fue representando a 3, o sea, 3 mujeres fueron representando el cursillo de cristiandad a Roma. Y yo me quedé en Barcelona cuando despedí a María Teresa, y fue cuando recibí la noticia de que Eduardo acababa de morir. Yo sabía que estaba grave, que estaba ya mal, y pedíamos mucho por él. Tenía 91 años, no creía que tenía 15 días, te das cuenta, 91 años. Nosotros estuvimos cuando cumplió, ¿cuándo? ¿Cuándo? Cuando cumplió, ¿cuándo él? 90. Ahí estuvimos nosotros también en Mallorca, cuando cumplió los 90, lloró como un niño, porque él no sabía que íbamos a hacer una fiesta, y le hicieron una fiesta a los mallorquines con toda ahí una cena, te das cuenta, grandiosa, de gente que venimos de afuera y todo esto, y le cantaron las mañanitas, le cantaron mariachis y cosas por el estilo, y él era un niño, hasta que se cachimpaba. Cuando se cachimpaba era un poco bravo, pero en realidad pues me hablaron aquel día, pues me dijeron, acaba de morir mi querido Eduardo Bonín, está igual, así como está, así es. Entonces era un miércoles de ceniza, yo cogí el avión, me fui para Mallorca, y entonces estuvimos ahí, se le hizo la vela con un montón de sacerdotes y cosas por el estilo que vinieron, magnífico, extraordinario, y ¿dónde lo vamos a enterrar? Decían los mallorquines, y pidieron al obispo enterrarlo en la iglesia. No se puede, porque si fuera un sacerdote, sí, pero es un secular, es un católico de segunda categoría. Pues Eduardo con él, sí. Entonces fueron ellos donde los padres capuchinos, ¿de acuerdo? Y ahí donde él había trabajado tanto en la cárcel de los padres capuchinos, ¿te das cuenta? Y habían salvado a aquellos 2 condenados a muerte, que se lee este asunto, la carta de los condenados a muerte, después del rollo de dirigentes los 3 días, ¿sí o no? No sé, bueno, entonces, pero en fin, hay que dejarlos que duerman tranquilos, esta es una obra de caridad. Y al final fue cuando
pidieron permiso ahí y el padre Capullo dijo con muchísimo gusto. Es cierto que el obispo ha dicho que no puede ser en la iglesia, porque la casa ya no existe, porque estaba en el centro de Mallorca, el centro de Mallorca, y quitaron la prisión de ahí. Y entonces dijeron, pero bueno, entre la calle, la puerta de la calle y la puerta de la iglesia, hay un pequeño de esto, y ahí se puede enterrar en el atrio, como se dice vulgarmente, en el atrio. Y entonces dijeron, muy bien, claro, se necesitaba permiso de la alcaldía, pero nadie pidió permiso a la alcaldía, te das cuenta, porque claro, tienen cuello y todo lo demás. Y entonces fue cuando uno de los dirigentes de Cursillos, que era encargado de construcciones y cosas así, picaron ahí y al picar putas se encontraron que había todavía una selva ahí abajo, y fue fácil meterlo en la selva. Ahí está. Entonces lo pusieron ahí, taparon la cosa y había en aquella época, Juan y yo estábamos invitados a un cursillo en Mallorca que venían los dirigentes de Portugal. Y entonces vienen y vamos a hablar porque vamos a hacer el cursillo, pues ya vinieron los de Portugal. Y alguien dijo que ya vamos a Brasil. ¿Qué diría Eduardo? ¿Lo hacemos o no lo hacemos el cursillo? Pues lo hacemos porque se diría que sí, lo vamos a hacer. Y lo hicimos. Hicimos el cursillo de cursillos, todo con las cosas del Señor maravillosas, y yo el último día, Margarita Regaló, me vino y dijo, Antonio, cuando tú te vas a ir hoy mismo a Barcelona, entonces vas a ir a ver que pusimos sí, estos que son inteligentes. ¿Cómo se ve que han matado gente en Cuba? Bueno, entonces entonces yo fui a ver ahí, y entonces ahí decía bien claro Eduardo Molina Aguiló, 1917, el año que murió también, y después decía fundador de los Cursillos de Cristiandad. ¿Quién dijo ser? Muy bien. Se ve que han leído el libro, o al menos saben la frase. Esto fue. Yo saqué la fotografía, que tengo la fotografía por si por duda, te das cuenta, y así terminó la historia esta. Quiero decirles también que me acaban de invitar a ser lunes a que yo estuviera a los 60 años de que entró los cursillos de cristiandad en América, en Colombia, con el padre Sarmientos. El padre Sarmiento fue bien cursillo mayor, le gustó, se encantó de esto y dijo, voy a empezar con los jóvenes de Colombia. Y se llevó todo el papeleo para allá y fracasó y no pudo ser un cursillo para jóvenes en Colombia. Y sí, como las mujeres sobran, la mujer dijo, padre, ¿por qué no hacemos nosotros un cursillito y tal y cual? Y él dijo, bueno, pues vamos a hacerlo, porque ¿cómo va a decir que no? Unas muchachas bonitas, hermosas, con unas piernas maravillosas, en fin, figura hecha por Cristo Jesús. Todo va a ser perfecto. Algunas son feas como un pecado, pero bueno, te recuerda el pecado. Y ni corto ni perezoso, el padre Sarmientos hizo el primer cursillo, pero fue de muchachas jóvenes. ¿De acuerdo? Y ahora van a cumplir pues, también años de que se fundó en Colombia. A mí me invitó un grupo latinoamericano con sede hoy en Argentina para que nos reunamos en agosto de este año en Colombia para primero elegir cuál va a ser dónde se va a tener la oficina latinoamericana y en qué país. Y en segundo lugar, celebrar los 60 años de cursillos en América, en Colombia, y la de los jóvenes muchachos. Porque quiero que sepan bien claro que oficialmente el cursillo de mujeres autorizado por el PAS y por todo lo demás se celebró en la selva del Campo, provincia de Tarragona, exactamente el 2 de mayo del 58, y lo sé y me acuerdo y todo lo demás, porque mi mamá fue la que fue a vivir el cursillo primero de mujeres, ¿de acuerdo? Y posteriormente fue la que dio a mi mujer para que fuera a vivir un cursillo. Ella era una santa mujer y hoy ya es Santa María Teresa. No la toco porque me pasa con San José, ni un pensamiento. ¿Te imaginas San José cuando vi a aquella muchacha tan bonita que era la Virgen Santísima? Y ni miércoles, nada de nada. Claro, como llevaba tantas turbias, nada. Pero bueno, era San José, la vista de San José tenía las gracias actuales, pero yo no, la acuerdo que se dejó, tuvimos 6 hijos en 7 años. Bueno, esta es la historia que
historia de lo que es concilio de Tristán. Les guste o no les guste. Pero el padre dijo bien claro, si ustedes quieren cambiarlo, cámbienlo. Si ustedes quieren decir, háganlo. Claro, ideas fundamentales después con mi querido Cesario Gil en Venezuela, tratando de empezar. Concilio de Cristiandad fue una obra pastoral que nació de un obispo, un grupo de sacerdotes, algún que otro seglar, entre ellos Eduardo Bonín. Pero nosotros, yo soy la vieja guardia, digamos así, aunque tenía 20 años, te das cuenta, yo no aprendí esto, yo aprendí que Eduardo Bonín fue el que recibió del Espíritu Santo el carisma de empezar los concilios de cristiandad. En el 44 hizo el primer concilio y en el 47 dijo el VAS a Mallorca. Dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Yo no sabía ni pura estaca de lo que estaban haciendo. ¿De acuerdo? Pero bueno, los curas les cuesta, menos los que tenemos aquí, que son unos santos varones, los demás curas les cuesta comprender que los laicos, a pesar de que hay un Vaticano II que habla de los laicos somos la mamá de Tarzán, los hijos de James Bond y todo lo demás, ¿te das cuenta? Todavía dicen, no, los laicos. Pero dice que muchos siglos estuvieron dando la misa de espaldas al pueblo. Y yo no sabía qué putas hacía el cura ahí. No sabía nada. De pronto levantaban la hostia y decían, ¡ay, ay, ay! Le quitaban el brazo. Esto era la Eucaristía. Hasta que vino el Vaticano II y dijo, no jodan, hombre. Si estos también son hijos de Dios, si son templos del Espíritu Santo y si son todo lo demás. Y ahora que nos han dado nuestro puesto como laicos, oye, los mismos dicen, aquí mando yo. Y nos ha dado cuenta que el Santo Padre se afirma, yo, el servidor de los servidores de Cristo. O sea, que tú le dices al obispo de Dios en realidad, ¿por qué le quiero? Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos los beneficios que nos has dispensado. A ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bueno, ahorita solamente